como les decía ayer, ya Rodolfo empezó a trabajar con las derivadas pensadas como funciones. Yo la definición que les di ayer es la derivada de una función en un punto. Y cuando yo obtengo la derivada de una función en un punto, han visto que los ejemplos que hemos dado terminan con un valor numérico. Porque justamente la definición de la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente va a tener un valor numérico. Si es positiva, esa pendiente será positiva, o sea que ahí la función está creciendo, como vamos a ver después, y si ese valor numérico es negativo, entonces la pendiente de la recta tangente es negativa y la función en ese punto está decreciendo, como veremos. Entonces, el valor, la derivada de la función en un punto es un número que me representa justamente la pendiente de esa recta tangente. Si la función es derivable, admite derivada en todos los puntos de un intervalo AB, entonces podemos definir una nueva función de la variable x a la que llamamos función derivada. Y la simbología es que se usa mucho también, en lugar de f' de x, también puede representarse como la derivada de f respecto de x. X es la variable independiente, que se pone acá entre paréntesis, y acá es df sobre dx. Esto me indica la derivada de la función f respecto de x. A veces no se pone directamente esto entre paréntesis, o se pone aquí arriba df de x respecto de x. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien, bien. Entonces, esa es la notación simbólica. Lo que más usamos nosotros es esta, f', pero también puede representarse así. Cuando está expresado así, es la derivada de f respecto de la variable x. Nosotros en cálculo 1 trabajamos con una sola variable. En cálculo 2 van a trabajar con más de una variable, entonces van a poder derivar a f respecto de alguna de ellas. Por eso, digamos, se usa esta notación que es más extendida para funciones de varias variables, pero acá tenemos una sola y, por lo tanto, f' de x es común utilizarlo así en cálculo 1, ¿sí? Vamos con un ejemplo que en realidad nos va a permitir ir construyendo la primera tabla de derivadas. Es así como nosotros vamos a derivar, vamos a usar la tabla, no vamos a usar la definición de derivada para obtener la derivada de una función específica, vamos a usar una tabla de derivadas. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a obtener la derivada de f de x igual a x. La demostración que voy a hacer me va a permitir obtener cuánto vale la derivada de la función x. O sea, de una función lineal que pasa por el origen, 45 grados. Fíjense, la demostración, ya para retomar el concepto de derivada, la definición es el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental de f en x más delta x menos f en x sobre delta x. Fíjense cómo es la función f de x aquí. La función f de x es x. Entonces, f en x más delta x, ¿qué va a ser? Es la función evaluada en x más delta x. Directamente, como f de x es x, la función evaluada en x más delta x es x más delta x, por ser la función lineal esta. Y la función evaluada en x es x. Fíjense que antes, en la definición de derivada en un punto, acá usábamos números, porque estábamos evaluando la derivada en un punto. En este caso, usamos la variable independiente, porque ya hemos dicho que esta función admite derivada en todos los puntos. Recuerden que vimos un ejemplo en donde la función podía no ser derivable, en el caso de un módulo, por ejemplo, donde la curva no es suave. En ese caso no voy a poder derivarla en todos los puntos del intervalo, voy a tener que establecer un intervalo
en donde sí sea derivable excluir ese vértice o ese punto. Pero entonces, como les dije, en vez de un número, usamos la variable x. Fíjense que acá se cancelan la x con la x y me queda delta x arriba, delta x abajo, y como estos se cancelan, es 0, 0 sobre 0, pero se cancelan en definitiva, me queda 1. Este límite me da 1. Y esa es la derivada. La derivada de x, f' de x, igual a derivada de f respecto de x, vale 1 para todos los reales, en este caso, cuando la función f de x es x. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna pregunta acá? ¿Me puede explicarlo de nuevo? Fíjense acá. Esta es la definición de derivada. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Bien. Yo voy a reemplazar ahora f en x más delta x cuando la función f de x es x. O sea, si yo evalúo a f con este, le cambio el argumento acá. En vez de llamarlo x, lo llamo x más delta x. ¿Cuál va a ser la expresión de f en x más delta x? X más delta x. ¿Se entiende? Entonces reemplazo f en x más delta x por lo que corresponde para la función que estoy derivando. Ok. Que como es lineal, directamente va a x más delta x. F en x, ¿qué vale? Vale x, por lo tanto, en vez de poner f de x, pongo x en este caso. Bien. Cancelo la x y me queda delta x sobre delta x. Cuando tomo límite, como esto, el numerador es igual que el denominador, me da Es 1, 1. puedo Sí. cancelarlo. Entonces, ¿cuál es la derivada de f de x? F' de x igual a x. La derivada de f de x igual a x, f' de x vale 1. 1. Ok. En este caso me da un número, pero porque es una función lineal. Función lineal, en este caso x, derivada, me da 1. ¿Qué me está diciendo? Que la pendiente vale 1 para cualquier valor de x. ¿No? La Bien. pendiente de esa recta, y igual a x. ¿Qué pendiente tiene? 1. Para cualquier valor de x. Sí, sí, ahí ya me quedó más o menos claro. Bien. Gracias. Vamos ahora con la función cuadrática, f de x igual a x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada? Lo vamos a demostrar usando la definición. Si bien después en el práctico no vamos a usar la definición, tenemos que demostrar de dónde sale No se bajaba el la exponente, derivada. profe. Exacto, exacto. Pero ¿de dónde sale eso de que yo bajo el exponente? De aplicar la derivada. O sea, voy a mostrar de dónde sale eso, voy a demostrarlo. Pero después voy a Puede ser usar la que había, expresión. ¿Sí? ¿Cómo? puede ser que había una tabla. Exacto. La tabla surge de estas demostraciones. Yo se los demuestro acá, pero después ustedes van a usar la tabla. ¿Entienden? Veamos. Sí. Siempre escribo f' como, para cualquier función, el límite de este cociente incremental cuando el incremento de la variable delta x tiende a 0. ¿No? En este caso la función es x cuadrado. ¿No? Entonces, cuando yo quiero evaluar a la función en x más delta x, voy a sustituir el argumento por lo que vale en este caso, x más delta x. Por lo tanto, f en x más delta x, ¿qué va a ser? El argumento, x más delta x al cuadrado. Eso es lo que está escrito acá. ¿Entiende? Reemplazo f en x más delta x por x más delta x al cuadrado. Menos f de x. ¿Quién es f de x? F de x es x cuadrado. Lo reemplazo. ¿Y después qué voy a tener que hacer acá? Operar. Fíjense, acá hay un paso intermedio que no está, que está salteado, pero si yo hago la operación acá, tengo que desarrollar el cuadrado de este binomio. El cuadrado de este binomio, ¿qué va a ser? El cuadrado del primero, o sea, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2x por delta x, más el cuadrado del segundo, o sea, delta x todo el cuadrado. Fíjense que cuando desarrollamos esto, el primer término de la x cuadrado se va a cancelar con este otro que está negativo. Y los otros dos términos van a contener delta x, que lo voy a sacar factor común.
delta x factor de 2x más delta x me va a quedar, de los otros dos términos. Hay un paso intermedio que yo salteé acá. Como les dije, se cancelan x cuadrados y me queda solamente dos términos con delta x que lo saco factor común. Me queda esto. Ahí voy a poder cancelar el delta x del numerador con el denominador. Operación posible porque yo acá tengo un producto, tengo dos factores, ¿sí? Un factor que es delta x y el otro factor que es 2x más delta x. Este factor lo puedo cancelar con el del denominador y la expresión que me va a quedar es 2x más delta x. Acá lo que tiende a 0 es el delta x, no el x. Cuando delta x tienda a 0, lo único que me va a quedar es 2x. Y esa, entonces, es la derivada de la función x cuadrada. Acá sí, la derivada de la función x cuadrada me queda 2x, o sea, queda en función de x. Queda en función de x. Si yo quisiera evaluar a esa derivada en un punto determinado, tengo que darle un valor a x. Fíjense, si la evalúo en 0, ¿cuánto me da la derivada? 0. 0. Es justamente el punto donde está el vértice de la parábola, donde está el mínimo. ¿Sí? Donde hay mínimos, la derivada se hace 0. Para valores positivos, la derivada va a ser positivo, o sea, la recta tangente a la función en cualquier punto con x positivo va a ser positiva, en la x cuadrada. Para valores negativos de x, la derivada va a ser negativa, o sea, la pendiente de la recta tangente para cualquier valor negativo de x va a ser negativo. ¿Se entiende la interpretación que estamos dando para esa función en particular? Con Rodolfo vamos a hacer ejercicios. Quizás lo que cuesta un poquito ver acá es cómo surgió esto a partir de esto, pero es desarrollar el cuadrado de este binomio, cancelar los términos que son similares y de distinto signo, y sacar factor común delta x. De ahí va a surgir la expresión que tienen acá. Cancelan delta x y les queda solamente 2x más delta x. Cuando delta x tiende a 0, este término se va a anular y me va a quedar 2x solamente. Entonces, f' de x, que es la derivada de f respecto de x, es 2x para todo x que pertenece a lo real. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. De forma similar, si nosotros aplicáramos la definición de derivada a la expresión x al cubo, obtendríamos que esa derivada es 3x al cuadrado para todo x que pertenece a los reales. No la mostramos acá porque sería todo este procedimiento, solo que hay que desarrollar el cubo de un binomio un poquito más largo. No pretendemos desarrollar todas las definiciones para demostrarlo. Simplemente mostrar que vean que acá hay un comportamiento común a todas las funciones que tienen potencia, en este caso, un número natural. Fíjense, si f de x es x a la n, ¿ven? Podemos generalizar que la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Probemos con 1, por ejemplo. Si n vale 1, ¿qué me va a quedar? Bajo el n, 1 Daría x a la 0. por x a la 0, porque 1 menos 1 me da 0. ¿Y x a la 0 cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la función si n vale 1? 1. 1. Cuando n valga 2, ¿qué me va a quedar? 2 por x a la 2 menos 1, o sea, 2 por x a la 1, 2 por x, es lo que hemos demostrado acá. Cuando n valga 3, va a ser 3 por x a la 3 menos 1, o sea, 3 por x al cuadrado, como está mostrado acá. ¿Se entiende? Entonces, la tabla de derivada va a incluir esta expresión que nosotros hemos mostrado para x cuadrado y hemos dicho que es similar para todas las otras potencias. También es válido para los números fraccionarios. O sea, si yo tengo
que R pertenece al conjunto de los números racionales, esta expresión de derivada también es válida, sirve, o sea que ese R se baja, digamos, multiplicando a X y se le resta 1. O sea que esta expresión es válida, en definitiva, para cualquier número racional. Y en ellos, entonces, están incluidos todos los números enteros, positivos, negativos, salvo el -1. Ya vamos a ver por qué. Veamos como ejemplo el caso de una fracción racional como, no, perdón, una potencia racional como esta. Fíjense, en este ejemplo, tenemos la expresión de f de x que es 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Fíjense cómo la transformó. Primero yo haría un paso intermedio entre esto y esto. La raíz cúbica de x cuadrado es x elevado a la 2/3, o sea, el 3 que está como índice de la raíz pasa como denominador de la fracción, ¿no? O sea, me quedaría 1 sobre x a la 2/3 en el denominador. Y yo lo puedo llevar al numerador poniéndole un menos acá adelante. ¿Se entendió de dónde sale esto? ¿Mm? ¿Me siguen? Sí. Profe. Bien, entonces fíjense cuánto vale R en nuestro caso. Acá, si yo comparo esta expresión acá con esta otra. R vale menos 2/3. Menos 2/3. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada en este caso? Bajo el menos 2/3, que sería el R este, por X elevado a la menos 2/3 menos 1. Y esa resta de fracciones me da menos 5/3. O sea que esta es la derivada de la función para todo x distinto de 0, porque esta función no está definida para x igual a 0. Por lo tanto, la derivada tampoco. Tengo que excluir al 0 del dominio, digamos. Del dominio de la función y del dominio de la derivada, que es otra función. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Cuando trabajo con números racionales es lo mismo que cualquier número. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo no entendí mucho. Yo no entendí No se nada entendió. de ¿Me todo puedo ese explicar de paso, nuevo? no. Nada, nada. A ver, veamos de vuelta. X a la R, ¿estamos de acuerdo con que la derivada sea esta? R por X a la R menos 1. Lo mismo que para los números enteros, también es válido para los racionales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Sí. A ver, sí. A ver, yo estoy asegurando o afirmando algo que estoy generalizando. Lo generalicé para los números enteros y también digo que es válido para los números racionales. Si R es un número racional, como en el caso que estamos planteando acá, Ok. es válida también la expresión para los números racionales. Si la función es x a la r, su derivada es r por x a la r menos 1. Y lo estoy haciendo con este ejemplo en donde estoy transformando esta raíz cúbica de x cuadrado en una potencia fraccionaria como x a la menos 2/3. ¿Se entendió de dónde sale x a la menos 2/3? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí se entiende. Sí, sí. Bueno, ahora pensemos Yo sí, por que lo menos. ¿cuánto vale? Sí, Yo sí. sí, por lo menos, porque había más de uno que tenía dudas. ¿Sí? ¿Alguien no entendió cómo pasamos de acá a esto? ¿Lo tenemos que explicar Yo de no nuevo? entendí. Yo no No, entendí, no sé. algún otro. ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuánto vale R en este caso? Fíjense, comparemos x a la R con x a la menos 2/3. ¿Cuánto vale R? Eso, menos ¿Estamos? 2/3. Menos 2/3. Menos ¿Estamos de 2/3. acuerdo? Exacto. Estamos de acuerdo en que R vale menos 2/3. Entonces, aplico la expresión de la derivada para cuando R vale menos 2/3. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Va a ser, de acuerdo a como la tengo acá, es R, o sea, menos 2/3
bajo el menos 2 tercios, Ah, por x a la r menos 1, o sea, a la menos 2 tercios menos 1. Y esa cuentita de menos 2 claro. tercios menos 1 me da menos 5 tercios. ¿Mm? Esa cuenta me da menos 5 tercios. Y esta es la derivada. Bien. ¿Se entiende? Sí, Lo que les decía que es para todo x distinto de 0, porque fíjense que si uno reacomodara la expresión me quedaría 2 tercios por 1 sobre x a la 5 tercios. Me va a quedar la x en el denominador. Y x tiene que ser distinto de 0 para que esté Claro. definida la función derivada. ¿Mm? ¿Sí? sí. Muchísimas gracias. Bien, entonces, esto es lo que les decía. A ver, el caso, no es lo que les decía, este es un caso particular. Si f de x es logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Hay una demostración, está en el apunte que no la vamos a dar, que involucra un límite, uno de los límites notables que le he mostrado el otro día, un límite notable que daba e. No nos vamos a parar en esta demostración. Simplemente vamos a asumirla y vamos a decir que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y así va a aparecer en la tabla. Les dejamos como ejercicio que si la función es una constante, la derivada es 0. Si yo aplicara la definición de derivada a una constante, encontraría que la derivada me da 0. Y con esto yo puedo ir construyendo la primera tabla de derivadas. La inicial. Fíjense acá. Si la función es x, es una constante k, la derivada es 0. Si la función es x, la derivada es 1. Si es x cuadrado, la derivada es 2x. Si es x al cubo, la derivada es 3x cuadrado. Si es x a la n, es n por x a la menos n menos 1. Esta expresión generalizada se puede aplicar en cualquiera de estos casos. Salvo para esta, me parece, pero para x cuadrado, para x cubo, esta es la generalización. También para esta, porque esta raíz de x, la raíz de x la puedo pensar como x a la 1 medio, y fíjense que la derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la menos 1 medio. O sea, cuando n valga 1 medio, ¿sí? Me va a quedar 1 medio por x a la 1 medio menos 1, pero 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Sí? O sea que la raíz de x, en realidad, que se escribe como x a la 1 medio, tiene como derivada esta expresión, que es equivalente a la que está acá. 1 medio sobre raíz de x, porque x a la menos 1 medio pasaría abajo como x a la 1 medio o como raíz de x. La van a encontrar de esta manera o de esta otra manera a la derivada de la raíz de x, pensada como una potencia fraccionaria, como la que está acá, que sería la generalización en ese caso. Cuando r es un número racional, también se cumple esto, lo mismo que acá, pero con r racional, y esta estaría involucrada dentro de los racionales con la potencia fraccionaria 1 medio, o sea, este número r, 1 medio, pertenece a los racionales. En el caso del logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x y la damos sin demostración. El que tiene curiosidad de dónde sale puede ver el apunte, ahí está la demostración. Entonces, esta es la primera tabla de derivadas y con ella vamos a empezar a trabajar en los ejercicios prácticos. Ya no vamos a aplicar la definición como hemos mostrado antes, sino directamente usando la tabla de derivadas. Incluso en los parciales o en los finales nosotros les permitimos que ustedes tengan la tabla de todas las derivadas, que obviamente incluyen muchos más que estas.
Lo que vamos a hacer es mostrar de dónde sale, por ejemplo... Profe. Sí, díganme. ¿Cuál es la pregunta? En el caso de que tenga una constante y una X, o sea, ponele 2X, ¿sería la derivada? ¿Se anula la constante, Sí. digamos? Sí, esto es lo que les voy a mostrar ahora. Bien. Justamente lo que vos preguntás es la derivada de una constante por una función. O sea, si yo tengo que h es igual a k por f, ¿no? La f, la función f, podría ser tranquilamente la x que vos decís y la k podría ser el 2. ¿Te referís a eso, verdad? Sí, sí. Apunta a eso, porque acá yo lo estoy mostrando de manera generalizada. Si yo tengo una constante multiplicando la función, su derivada es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Si h es k por f, la derivada de h es k por f'. ¿Mm? A ver, veamos cómo se demuestra esto. Las demostraciones siempre involucran la definición de la derivada, o sea, el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental. ¿Mm? Es eso. Siempre las demostraciones van a involucrar la definición de derivada. A la hora de hacer los ejercicios no vamos a usar esta definición, vamos a usar la tabla. Yo lo que les estoy mostrando es de dónde sale que la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Fíjense, si yo tengo que la función es h y le aplico la definición de derivada, me va a quedar h de en x más delta x menos h en x sobre delta x, límite para delta x que tiende a 0. El límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental. De la función h en este caso. Ahora, comparemos. ¿Quién es h? Es k por f. O sea, h de x es k por f de x. Si cambia el argumento y en vez de ser x de x más delta x, ¿qué le hace entonces h a ese argumento? Lo transforma en k por f en x más delta x, tal como está definido ahí. Menos, ¿quién es h de x para nosotros? Es k por f de x. ¿Se entiende lo que hice de acá a acá? Reemplacé a h por lo que vale. H es el producto de una constante por la función evaluada en el argumento. Si el argumento es x más delta x, va a ser k por f en x más delta x. La primera parte. La segunda, reemplazo directamente h de x por lo que vale. Es k por f de x. Todo dividido delta x. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Fíjense que ahora yo ahí tengo el k que está repetido en este término y en este otro. Lo puedo sacar factor común y también puedo aplicar el álgebra de límite. Acuérdense que el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites. Álgebra de límites. Estoy haciendo acá, estoy evitando o sacando del medio dos pasos importantes, que es primero sacar factor común x, k, sacar factor común k de esos dos términos, y luego aplicar el álgebra del límite, que es distribuir el límite entre la k y todo el resto. ¿Sí? Es como decir, saco la k afuera, en definitiva. En realidad, eso que estoy diciendo, saco la k afuera del límite, en realidad estoy aplicando álgebra de límite. El límite de una constante es la constante misma. Entonces me va a quedar, cuando hago este proceso, el límite para f en x más delta x menos f en x sobre delta x. ¿Pero qué es esto? ¿Es la derivada de quién? De f. Me da 1. No. O sea, me da 1 si f es x solamente. Pero si es cualquier otra función, es f'. ¿Sí? Suponte que fuera k por x al cuadrado, la función. Me va a quedar k
por la derivada de x al cuadrado, o sea, k por 2x. ¿Se entiende? Es k por la derivada de la f. La f puede ser cualquier función, no solo la x. Si fuera x, sí. Si fuera 2x acá, la expresión, donde f vale x, acá me va a quedar 2 por la derivada de x, que es 1. ¿Entiende? Sí, sí. Sí, profe. Veamos este ejemplo, por ejemplo. Acá, h de x igual a 6 séptimos de x a la séptima. Cuando yo lo derivo, ¿cómo lo pongo? Como, acá que me dice la expresión que está recuadrada, que la derivada es k por f'. O sea que el 6 séptimo ese va a quedar en la derivada. ¿Y cuál es la derivada de f? Acá estamos diciendo que f es x a la séptima, ¿sí? O sea, la expresión h de x, ¿cómo es? Es k por f. O sea, k vale 6 séptimos y f vale x a la séptima. Cuando yo lo derivo ¿cómo es la derivada? Es k, o sea, 6 séptimos, por f', o sea, por la derivada de x a la séptima. Es decir, aplicando esta expresión acá, cuando n vale 7, es 7 por x a la 7 menos 1, o sea, 7 por x a la sexta. ¿Entiende de dónde sale esto? Después cancelo los 7, están multiplicando y dividiendo, y me va a quedar 6 por x a la sexta, la derivada de la expresión h, de la h'. ¿Entendió esto? ¿Ejemplo? Sí. Sí, sí. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. O sea, si yo tengo dos funciones sumando, y esas me representan una sola función h, la derivada de h va a ser la derivada de f más la derivada de g. ¿Cómo sale esto? Planteamos el límite de cociente incremental para h. O sea, lo mismo que hicimos antes, en este caso, el cociente incremental es este, cuando delta x tiende a 0, voy a reemplazar h por lo que vale. H, que es la suma de las dos funciones. O sea, va a ser f evaluada en x más delta x, más g evaluada en x más delta x. Esa es la expresión para h en x más delta x. Menos h de x. ¿Quién es h de x? Es f de x más g de x. Lo pongo entre paréntesis porque tengo un menos adelante acá, que es este, ¿no? Todo dividido delta x. Lo que sigue es reacomodar los términos estos que están acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar el f en x más delta x con este fx restando, me va a aparecer acá, y el g en x más delta x con este g de x restando, porque tengo ese menos adelante. Si yo distribuyo, saco estos paréntesis, me va a quedar menos f de x y menos g de x acá. O sea, g en x más delta x menos g en x se agrupan acá. Distribuyo el delta x también. Ese delta x lo voy a distribuir entre este término y este otro. Y estoy haciendo otra cosa que acá no se vio, que tengo que, al distribuir el delta x, tengo dos términos sumándose. Acuérdense que el límite de la suma es la suma de los límites, álgebra de límites. Entonces estoy pasando de acá a acá en un par de pasos, aplicando álgebra de límites. Y lo que tengo en esta primera expresión es la derivada f' de x. Lo que tengo en esta otra es la derivada g' de x. Y ahí demostré entonces que la derivada de h, que es f más g, es f' más g', como está recuadrado acá. Esto se usa mucho. Cuando derivemos expresiones, vamos a derivar término a término. Podemos derivar cada término, si está sumando, si está restando. Voy a poder separarlas y calcularlas por separado a esas derivadas de funciones que representan sumas o restas.
¿Se entiende? Veamos el Sí, ejemplo. profe. Veamos el ejemplo este. Tenemos h de x igual a 3x al cubo más 5 logaritmo natural de x. Entonces acá lo que plantea es, deriva esto por un lado y deriva esto por el otro, y después lo suma. Acá aplica la derivada de una constante por una función. Acuérdense que la derivada de la constante por la función x al cubo es 3 por la derivada de x al cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 2x al cuadrado. 3x 3x al al cuadrado. cuadrado. Que multiplicado por 3 me va a aparecer ese 9 ahí. ¿No iría el 3 ahí, profe? El que hace, acuérdense que, Hacer K, no sé. sí, fíjense cómo es la derivada. Yo tengo K por F, la derivada es K por F', no se va el K. No se va. Ah, O sea, bien. si K es 3 y F es X al cubo, la derivada es 3 por F', y la derivada de F' es 3x cuadrado. ¿Sí? K permanece y la derivada de x cubo es 3x cuadrado, me va a terminar quedando 9x cuadrado, la primera función. La derivada de 5 logaritmo natural de x pasa lo mismo, el 5 queda, y la derivada del logaritmo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 1 sobre x? Me va a quedar 5 por 1 sobre x o 5 sobre x. Ahí quedó derivado. Entonces, el tratamiento, cuando tengamos una suma, es considerar a esta como una función y a esta otra como otra función. Esta una f y esta una g. Adentro de la f tenemos una constante por otra función y la tratamos así, como tal. En este caso, en la g, tenemos una constante por una función y la tratamos como tal. Esto es entrenamiento, ¿Y en chicos. Sí. en qué caso la K se hace cero? Cuando está sola, digamos. Exacto. Cuando la función es una constante k que está sola, su derivada es cero. ¿Se entiende? Les voy a dejar la demostración de la derivada del producto para la próxima clase. Simplemente les voy a mostrar que si yo tengo un producto de funciones, la derivada de ese producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. La próxima clase lo voy a demostrar, pero nos va a hacer falta ahora conocerla para los ejercicios que vamos a hacer. O sea que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, como pasa con la suma. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. A pleno. ¿Sí? Entonces La ahí resta y la suma. la resta es lo mismo que la suma. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Perfecto. La derivada de un cociente, ahí está toda la demostración. La derivada de un cociente, que también puede que la podamos usar, no la vamos a demostrar, pero es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Es un poco más compleja, pero acuérdense que esto no hace falta que se lo acuerden, lo van a tener en la tabla de derivaciones. O sea que estas derivadas, la de la suma, la del producto y la del cociente, se agregan a esa tabla original, la primera tabla de derivadas. Van a tener todas disponibles, no se la tienen que acordar de memoria. Esta la vamos a dar sin demostración, la clase que viene les voy a demostrar de dónde sale la derivada del producto.